Ahí está. Ujú. Bueno, buenas tardes. Estamos aquí con nuestros amigos de México. Estamos con David, estamos con Noemí y con Víctor, que ahora se ve en la pantalla. Se ve, sean todos muy bienvenidos al estudio de nuestro hogar, que lo hacemos todos los domingos. Estamos ya en el capítulo 13, en el gabinete del ministro, recordando que estaba André Luis con Lisias y se empieza a recordar el umbral. Hay dos estudios sobre el umbral y todo lo que Lisias le contó sobre el umbral, y él se recordó un poquito de las cosas que le pasaron ahí cuando estuvo durante 8 años. André Luis es la encarnación de Carlos Chagas, el que descubrió la enfermedad de Chagas, que es muy común en Latinoamérica. Todavía tenemos focos en muchos países. Y él cuenta, en realidad, como dijo Chico Xavier, que son dos reencarnaciones que él tuvo, las mezcló para que no supieran realmente quién fue él, ¿no? Entonces, esta mezcla, él nos cuenta un poco o bastante de lo que es nuestro hogar, que es una colonia espiritual. Y en el libro de los espíritus se cuenta que son los mundos transitorios. Tenemos ahí una cortita, la parte de vida espírita, en uno de los capítulos del libro de los espíritus, está como mundo transitorio. Estamos conociendo entonces cómo son los mundos transitorios cuando uno se muere, uno desencarna, como logramos porque nosotros tenemos la inmortalidad del alma. Y André Luis nos cuenta toda su trayectoria desde cuando falleció, que fue a la parte del umbral, y después fue rescatado por Clarencio. Y justamente estamos ahí en el capítulo 13, cuando él va a visitar el ministro, que era ministro, después supo en que lo rescató del umbral, y vamos así llegando. Y bueno, antes que empecemos, le vamos a pedir a David que por favor nos haga una oración para que podamos ahí a empezar. Sí, con todo gusto. Vamos a quitar nuestra mente y vamos a sensibilizar nuestro corazón a la recepción de los efluvios de las inteligencias superiores que nos acompañan en este día. Inhalamos y exhalamos de manera lenta y profunda para aquietarnos. Visualizamos la presencia del Divino Maestro Jesús, nuestro Maestro de la paz y del amor, nuestro guía, nuestro modelo a seguir, a quien invitamos en esta sesión para que nos acompañe con su radiación, para que permita la inspiración al ponente y permita captar el conocimiento, las enseñanzas que nos ayudarán en nuestra evolución, en nuestro avance. Particularmente le pedimos al Divino Maestro y a nuestros guías espirituales que nos asistan para que esta enseñanza se ancle en nuestros corazones y podamos practicarla día con día en favor de nuestra evolución y en beneficio de nuestros hermanos. Que así sea. Que así sea. Bueno, antes que empecemos, le vamos a pedir a todos que les gusta nuestro contenido, que pueda darle un like, un me gusta en el video, y también que puedan seguir nuestro canal, que es muy importante para que llegue realmente a más personas. Nosotros ya hemos tenido 12,000 vistas en menos de un año, de 11 meses que hemos creado este canal, Espiritismo para las Américas, pero aún tenemos apenas 5% de las personas que ven nuestro video realmente nos siguen. Así que si pueden hacerlo, nos va a ayudar bastante a que el canal crezca y que pueda llegar a más personas. Víctor, te pido por favor si puedes empezar a la lectura de este capítulo en el gabinete del ministro. Claro que sí. Bien, con las mejorías obtenidas surgía en mí la necesidad de movimiento y trabajo. Después de tanto tiempo y agotados los años difíciles de luchas, me volvía el interés por los quehaceres que llenan el día útil de todo hombre normal en el mundo. Resultaba innegable que había perdido excelentes oportunidades en la tierra y que muchas fallas señalaban mi camino. Ahora recordaba los 15 años de clínica, sintiendo un cierto vacío en el corazón. Me encontraba a mí mismo como vigoroso agricultor en pleno campo,
Con las manos atadas e imposibilitado de acometer el trabajo, cercado de enfermos, no podía aproximarme, como en otros tiempos, reuniendo en mí al amigo, al médico y al investigador. Y es muy interesante porque en la película de Nuestro Hogar, que está ahí en YouTube, se ve bastante esta parte que él trata de alguna forma de ayudar, pero él ve que en realidad él no entiende muy bien la medicina que se utiliza ahí en Nuestro Hogar. Y cuando él habla sobre esto, resultaba innegable que había perdido excelentes oportunidades en la tierra y que muchas fallas señalaban mi camino. Vamos a la pregunta 150 del libro de los espíritus, que está a regreso de la vida corporal a la vida espiritual. El alma después de la muerte, su individualidad, vida eterna. Y dice así, la pregunta es, ¿el alma no se lleva consigo nada de este mundo? Nada más que el recuerdo y el deseo de ir a un mundo mejor. Es un recuerdo pleno de satisfacción y de amargura, según el empleo que haya hecho de la vida. Cuanto más pura es el alma, mejor comprende la futilidad de lo que ha dejado en la tierra. Y siguiendo también, cuando él dice, me encontraba a mí mismo como vigoroso agricultor en pleno campo, con las manos atadas e imposibilitado de acometer el trabajo, porque en realidad él no entendía muy bien cómo se trabajaba. Entonces nos viene también, que está en la Biblia, y aquí uso la versión de la Biblia de Jerusalén, está en San Lucas 9:62, cuando Jesús dice, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, por eso va ahí a buscar busca a Clarencio, ¿no? Y Licia se lo sugiere. Noemí, no sé si logras leer para nosotros. No sé si está muy chica la letra. A ver, oyendo, ¿sí? Sí, adelante. A ver, ¿quién lee? ¿Yo? Sí, Noemí, por favor. Ok, oyendo gemidos incesantes en los departamentos contiguos, no me era lícita ni siquiera la función de enfermero y colaborador en los casos de socorro urgente. Claro que no me faltaban deseos, pero aquí era lo bastante humilde para atreverme. Por otra parte, los médicos espirituales usaban otra técnica diferente. En el planeta sabían que mi derecho de intervenir comenzaba en los libros conocidos y en los títulos conquistados. Pero en aquel ambiente nuevo de medicina comenzaba en el corazón, exteriorizándose en amor y cuidado fraternal. Cualquier enfermero de los más simples en nuestro hogar tenía conocimientos y posibilidades muy superiores a mi ciencia. Por tanto, era imposible realizar cualquier tentativa de trabajo espontáneo por constituir a mi ver invasión en siembra ajena. Ya, gracias, Bambi. Y interesante cuando él dice, ¿no? Cualquier enfermo de los más simples en nuestro hogar tenía conocimientos y posibilidades muy superiores a mi ciencia. Entonces, cuando vamos al libro de los espíritus, a la pregunta 238, que Kardec le hace al espiritual, la pregunta es, ¿las percepciones y los conocimientos de los espíritus son ilimitados? En una palabra, lo saben todo. Cuanto más se acercan a la perfección, más saben. Si son superiores, saben mucho. Los espíritus inferiores son más o menos ignorantes en lo relativo a todas las cosas. Entonces creo que ahí se puede entender un poquito porque al final él ignoraba tanto esta ciencia. Y cuando nosotros vemos la medicina que se practica en Brasil y en algunos locales tenemos muchos médicos espíritas, incluso tenemos la Asociación Médica Espírita, se empieza ya a hacer en la Universidad de Sao Paulo o la Universidad también de la Unifesp, la Universidad Federal de Sao Paulo, hay un ramo que es opcional para los que están estudiando medicina sobre espiritualidad.
Entonces, cuando uno le dice a veces, se va a operar, que en Brasil ya lo he dicho, se va a operar y todo lo más, muchas veces uno le cuenta al médico, ¿sabes qué? Me estoy haciendo un tratamiento espírita o me hice una cirugía espiritual en un centro espírita y los médicos dicen, esto es muy bueno. Entonces, ya se acepta y se reconoce que tomar pases y tomar agua fluidificada y hacerse un tratamiento pre-cirugía de nuestros órganos y de nuestro cuerpo ayuda demasiado a trabajar también las enfermedades. Entonces, obviamente esto no son todas las personas, todos los médicos que creen, pero sí muchos médicos reconocen que lo que se practica aquí en los centros espíritas realmente ayuda mucho a la gente, ¿no? No sé si le gustaría comentar, por favor. Adelante. Sí, me gustaría comentar algo. Adelante. ¿Ya puedo comentar? Sí, adelante, Víctor. Sí. Sí. Bien, aquí hay una parte muy importante que me pareció ahorita que se leyó el texto, es lo relativo al amor y a la disposición que se tiene allá, en este caso como los enfermeros que se encontró André Luis, que no solamente sabían la parte técnica de la medicina, sino que también externaban el contenido de la disposición espiritual, es decir, el amor por el enfermo o por el necesitado en ese momento. Entonces, ese es un dato que André Luis, entiendo, no lo tenía considerado. Él simplemente iba como médico de la tierra tratando de curar un padecimiento o lo que presentaba en ese momento el paciente, ¿no? Pero más que nada era como el amor y un tanto también de psicología espiritual. Me parece esa parte que es bien importante. Sí. Sí, muchas gracias, Víctor, por esto. Sí, realmente el amor hace una gran diferencia, ¿no? Si uno es atendido por un médico que es amoroso y de alguna forma te consuela y él utiliza, sin saberlo muchas veces, su propia energía para hacer la cura, ¿no? Entonces, muy interesante. David, por favor, hagamos el... Sí, ante tales dificultades, era Licias el amigo indicado para mis confidencias de hermano. Consultado, aclaró. ¿Por qué no solicita la ayuda de Clarencio? Lo atenderá enseguida. Pídale consejos. Él pregunta siempre por usted y sé que hará todo a su favor. Me animó gran esperanza. Consultaría al ministro de Auxilio. Iniciadas mis gestiones, se me informó que el generoso benefactor podría atenderme a la mañana siguiente en su gabinete particular. Esperé ansioso el momento oportuno. Y aquí tenemos cuando él dice, ¿de qué modo se instruyen los espíritus errantes? Recordando la erraticidad, los espíritus, cuando uno desencarna, uno queda en los mundos transitorios esperando y preparándose para reencarnar, porque nosotros todavía no evolucionamos lo suficiente para no tener que reencarnar más. Entonces, los espíritus que tienen que seguir reencarnando se dicen espíritus errantes. Entonces, aquí se dice, ¿de qué modo se instruyen los espíritus errantes? Pregunta Kardec. Sin duda, no lo hacen del mismo modo que nosotros. Y dicen, estudian su pasado y buscan los medios de elevarse. Ven, observan lo que sucede en los lugares que recorren. Escuchan los discursos de los hombres instruidos y los consejos de los espíritus más elevados que ellos, lo cual les brinda ideas que no tenían. Entonces, exactamente eso es lo que va André Luis a hacer, a pedirle consejo, y Lisa dice, anda a pedirle consejo a Clarencio, que él te va a recibir, y realmente Clarencio de una forma muy amorosa lo atiende luego enseguida.
y pensando que en realidad Clarencio era un espíritu de mucha evolución, y también él es ministro, ¿no? Que sea, no es cualquier espíritu que está ahí, o no es como Ulises, por ejemplo, que es un enfermero, pero sí es ministro de ahí de toda la CONEX. Entonces tiene realmente mucho trabajo que hacer, y hemos visto bastante en los capítulos anteriores sobre el propio ministro de mayor, no me acuerdo muy bien cómo se llama, ministro de la Divina, no sé si se recuerdan. ¿Será? ¿Unidad divina será? Sí, unidad divina es realmente lo que ya están más alto, ¿no? Y ahí, por favor, Noemí, ¿puedes seguir la lectura? Por favor. Sí. Al día siguiente, muy temprano, me dirigí al local indicado. ¿Cuál no sería mi sorpresa al ver 3 personas se hallaban ahí, aguardando a Clarencio en igualdad de circunstancias? El dedicado ministro de auxilio había llegado mucho antes que nosotros y atendía asuntos más importantes que la recepción de visitas y solicitudes. Terminando el servicio urgente, comenzó a llamarnos de 2 en 2. Me impresionó tal procedimiento de audiencia. Supe más tarde que él aprovechaba ese método para que las suministradas al interesado sirviesen igualmente a otros, atendiendo así necesidades de orden general, ganando tiempo y provecho. Transcurridos algunos minutos llegó mi turno. Y yo creo que nos viene también algo que en realidad, como el escuchar también es importante, y uno va aprendiendo con las cosas de los otros. Entonces, cuando uno viene aquí al libro de los espíritus, en el capítulo 8, ley de la igualdad y la desigualdad de las aptitudes. La pregunta 804, ¿por qué Dios nos ha dado la misma aptitud a todos los hombres? En realidad es el libro de los espíritus, ¿no? ¿Por qué Dios no ha dado las mismas aptitudes a todos los hombres? Ahí dice, Dios creó iguales a todos los espíritus, pero cada uno de ellos ha vivido más o menos tiempo y por consiguiente tiene más o menos experiencia. La diferencia reside en su grado de experiencia y en su voluntad, que es el libre albedrío. De ahí que algunos se perfeccionen con mayor rapidez, lo cual les confiere aptitudes diversas. Entonces podemos decir que también va ganando tiempo porque uno siempre aprende con el otro. No todos tenemos las mismas aptitudes, no todos tenemos la misma experiencia. Entonces, estas diferencias, grados de experiencia, nos ayudan mucho a evolucionar y el ministro Clarencio ayudaba mucho de esa forma, ¿no? Y también dice, la sigue, esas variedades de aptitudes necesarias a fin de que cada uno pueda contribuir a los designios de la providencia dentro del límite del desarrollo de sus fuerzas físicas e intelectuales. Lo que hace uno, lo hace el otro. Lo que no hace uno, lo hace el otro. Así cada cual tiene un papel útil. Además, dado que todos los mundos son solidarios entre sí, es preciso que los habitantes de los mundos superiores, mundos en que su mayoría han sido creados antes que el vuestro, vengan a habitar en la tierra para daros el ejemplo. Y ahí también vemos en muchos momentos que vienen seres de otras esferas o de otros mundos a ayudarnos a que podamos progresar. Y ahí le vamos a pedir a Víctor, ustedes sí, bueno, si quieren hablar algo, por favor. Yo no logro visualizar aquí la mano, pero por favor, yo quisiera interrumpir, ¿ya? Claro. Yo quisiera comentar a lo que vamos ahorita, así como ideas que me parecen importante puntualizar o enfatizar. Una es el hecho de que el ser humano progresa en la medida que su voluntad se alinea a la voluntad divina. Y la voluntad divina tiene que ver con aprender a obedecer los designios superiores, que básicamente es aprender a irradiar y dar amor, dar servicio fraterno.
Es decir, todos los seres humanos, independientemente del nivel o el lugar donde nos ubiquemos, siempre tenemos algo que dar y también tenemos algo que aprender. O sea, entonces nadie está exento del sentido de la caridad del ser. O sea, el ser está hecho para servir, para aportar a la comunidad, para aportar al conjunto, al mundo. Y eso es muy importante. Y el otro muy punto que creo importante es que solo a través de la voluntad del individuo, cuando se procura dar ese servicio, es cuando avanza. Es el amor manifiesto en nuestros pensamientos, palabras y acciones. Y la otra parte muy importante, que me recordó mucho cuando dicen amad e instruíos, algo así, que hay que amar primero y después instruirse, es que hay que aprender de aquellos que ya pasaron las experiencias. Por ejemplo, nosotros estamos aprendiendo de esta instrucción, pero también aprendemos de los libros de Chico Javier, de Divaldo, de Joana de Ángeles, en psicología espírita, aprendemos de las experiencias que Roxana tiene en Brasil y nos permite avanzar. Es decir, el conocimiento nos sirve para poder crecer en capacidad de dar. Ese sería mi comentario. Excelente, excelente, Víctor. Muy bueno. Exactamente eso. Sí, excelente. Víctor, si quieres, por favor, seguir la lectura. Claro que sí. Penetré en el gabinete en compañía de una señora de edad que sería oída en primer lugar, siguiendo el orden de turno. El ministro nos recibió cordialmente, poniéndose a nuestra disposición para escucharnos. Noble Clarencio, comenzó diciendo la desconocida compañera, vengo a pedir sus buenos oficios a favor de mis 2 hijos. Ah, ya no puedo tolerar tanta saudade. Estando informada de que ambos viven exhaustos y sobrecargados de infortunios en el ambiente terrestre. Reconozco que los designios del Padre son justos y amorosos, pero no obstante, soy madre y no logro sustraerme al peso de la angustia. Es importante decir que el autor aquí, el traductor, no quiso hacer la traducción de la palabra saudade, y me parece que Víctor sabe muy bien lo que significa porque la pronunció muy bien de forma del brasileño, ¿no? Entonces, saudades es una nostalgia, pero mucho más que eso, ¿no? Pero una saudade es como, está muy cargado de amor. Quiso cambiar la palabra. Es una palabra que existe solo en el portugués. Y cuando empezamos aquí a hablar un poquito lo que nos pasa siempre a todos, cuando él dice, vengo a pedir sus buenos oficios a favor de mis 2 hijos. Y vamos acerca de los espíritus, el libro de los espíritus. Cuando Kardec le pregunta en qué se basa el dogma de la reencarnación. Porque los 2 hijos de esta señora estaban reencarnados. Entonces, cuando dice en la justicia de Dios y en la revelación, porque os lo repetimos sin cesar, un buen padre siempre deja a sus hijos una puerta abierta al arrepentimiento. Nos dice la razón que sería injusto privar para siempre de la dicha eterna a aquellos cuyo mejoramiento no dependió de sí mismos. ¿Acaso los hombres no son todos hijos de Dios? Solo entre los hombres egoístas se encuentra la iniquidad, el odio implacable y los castigos irremisibles. Entonces, obviamente, uno como madre, como padre, no quiere que sus hijos sufran, pero en realidad, si uno no los deja sufrir, y ha pasado mucho en este momento, nuevas generaciones, que los padres no quieren que sus hijos se frustren. Ah, no, porque no quiere, y lo abrazan, le dan todo, y al final están haciéndole daño exactamente a sus hijos porque no los dejan que crezcan de alguna forma, ¿no? Y exactamente eso que está haciendo esta señora, esta mamá. Está pidiéndole para que le ayuden realmente a sus 2 hijos, ¿no? Pero los 2 hijos están en un momento difícil y si ellos saben realmente pasar bien por la prueba, ellos van a aprender y exactamente eso que Dios permite que uno sufra para que uno pueda de alguna forma salir adelante y que uno pueda también aprender lo que tiene que aprender, ¿no? Y ella dice algo, reconozco que los designios del Padre son justos y amorosos. Y nos ve ahí también en San Mateo capítulo 7 de 9 a 11, en la Biblia de Jerusalén, ahí al final, el último capítulo del Sermón de la Montaña, cuando dice,
cuando Jesús dice así, ¿o hay acaso alguno entre vosotros que al hijo le pide pan, le dé una piedra? ¿O si le pide un pez, le da una culebra? Si pues vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan? Entonces aquí está un poco diciendo, bueno, si los hijos de esta señora están sufriendo, es porque en realidad de alguna forma necesitan aprender algo. Y Dios siempre nos da cosas buenas, aunque nosotros no lo veamos de esa forma. Pero más adelante, cuando nos sale de los problemas, uno ve que realmente aprendió algo, si fue humilde, si se entregó, si realmente aceptó y obviamente trabajó para que salir adelante sobre esa situación. Y me gustaría mucho tener ahí de mis compañeros lo que podríamos hablar sobre esto, ¿no? Cuando esta señora reconoce que el destino del Padre es justo y amoroso, pero igual va a pedir interferencia sobre los dos hijos que están encarnados y que están sufriendo. Yo quiero comer. ¿Sí, Noemí? Ya, Noemí, adelante. Noemí, ¿querías comentar? Ya no escuché su voz. Creo que se congeló su imagen. Si gusta, Víctor, y ahorita que Noemí se recupere. De acuerdo. Sí, Bueno. ya estás, Noemí. Adelante, Noemí. Adelante, Noemí. Noemí, por favor, si gusta comentar. No, creo que otra vez fue el sonido y su imagen. Sí, está. Bueno, sí. Adelante, Víctor, y después viene Noemí a las terribles. Sí. Bien, el comentario es el siguiente. Efectivamente, bueno, claro, el amor de una madre, pues bueno, no se, ¿cómo se llama? No se pierde. Ella, aunque ya esté desencarnada y todo, en este caso, ¿verdad? Que estamos viendo, ella sigue preocupada por sus dos hijos, pero hay que recordar que sus dos hijos, pues también tienen su propio libre albedrío y como bien dijiste, Roxana, no se puede hacer por otros lo que realmente les corresponde hacer a los demás. Y además dejarlos también crecer, es lo que diríamos en un momento dado como la sobreprotección, que más bien llega a anular las capacidades de los hijos. En este caso se ve así, ¿no? Que bueno, los hijos tienen que también pasar su prueba y está considerado dentro de su propio proceso de recuperación espiritual y su evolución, la propia evolución de esos dos hijos, ¿verdad? Nada más. Sí, en la propia reencarnación, uno tiene la encarnación que viene en realidad o viene a rescatar, ¿no? Rescatar o hacer pasar una prueba o a espiar, ¿no? A rescatar algo que necesitamos, alguna falta que cometimos en el pasado, ¿no? Noemí, ¿se arregló la comunicación? Bueno, sí, ya estoy aquí. Sí. Bueno, ya, yo quería comentar lo mismo que Víctor. Bueno. Sí, adelante. Aquí estamos, te escuchamos. Bueno. Sí, te escuchamos. Quería comentar que Víctor, que en el camino de la vida hay pruebas. Entonces, los momentos difíciles son los que templan el alma para tener fortaleza. Entonces, claro que una madre quiere evitarle al hijo todo, pero es necesario todas esas pruebas porque es lo que nos hacen avanzar. Nada más, gracias. Gracias. Correcto, sí, Noemí. David, por favor, sí. lectura. Con todo gusto. Y la pobre criatura se deshizo allí mismo en copioso llanto. El ministro le dirigió una mirada fraterna.
aunque conservando intacta su energía personal, respondiendo con bondad. Si la hermana reconoce que los designios del Padre son justos, ¿qué me corresponde hacer? Deseo, replicó afligida, que me conceda recursos para protegerlos yo misma en las esferas del globo. Oh, amiga, dijo el benefactor amorosamente, solo en el espíritu de humildad y trabajo nos es posible proteger a alguien. ¿Qué me dice de un padre terrestre que desease ayudar a los hijitos, manteniéndose en absoluta quietud en el hogar confortable? El Padre creó el servicio y la cooperación como leyes que nadie puede traicionar sin perjuicio propio. ¿No le dice nada la conciencia en ese sentido? ¿Cuántos bonos hora podrá presentar en beneficio de su pretensión? Y aquí es algo muy interesante porque nos trae una información, bonus hora. El azor es la hora dedicada en la espiritualidad para el bien, hacerle bien para los otros. Entonces es algo como uno siempre juega en nuestro espíritu, me estoy ganando buenas horas, bonus horas, ¿no? Pero cuando uno hace una tontera tal, dice, ya todos los bonus horas de un semestre ya se me fueron, ya. Ya perdí todos los bonus horas de un año. Entonces es algo como de alguna forma gracioso porque uno sabe que cuando uno está haciendo el trabajo, sobre todo el trabajo voluntario, uno está de alguna forma materializando también para que uno pueda ayudar y proteger también las personas queridas y recibir también la ayuda de la espiritualidad que muchas veces nosotros necesitamos. No que cuando uno entra al centro espírita o empieza a trabajar para el bien, en cualquier religión, ¿no? En una iglesia católica, en una iglesia evangélica o los budistas, ¿no? Que mucha gente dice, no, estoy en el movimiento espírita hace 10 años, pero sigo endeudada, sigo con problemas de trabajo, no me he quedado rica, porque no es de eso que se trata, ¿no? Pero muchas veces uno, siendo trabajadora de Jesús y trabajando para el bien de todos, uno tiene una protección muy grande que uno a veces no se da cuenta. Entonces a veces uno se atrasa, pasa algo para llegar al trabajo, uno no sabe lo que podía pasarle un poco más adelante. Entonces eso es un poco lo que también uno tiene que creer los designios del Padre. Entonces si uno se atrasó 10 minutos porque algo pasó, es porque uno no debería pasar por alguna parte que está ahí, ¿no? Entonces creo que siempre es muy importante que tengamos esa fe, ¿no? Es una fe de decir, bueno, nuestro Padre me está cuidando y yo trato de hacer todo lo que Él me pide y esa es la conexión necesaria que tenemos, ¿no? Entonces, cuando Él dice, solo en el espíritu de humildad y trabajo no nos es posible y proteger a alguien. Entonces, bienaventurados los pobres de espíritu en el Evangelio segundo el Espiritismo, el orgullo y la humildad. Y hay una parte que dice así, pobre criatura, eres madre y tus hijos sufren, sienten frío, tienen hambre, y tú acudes doblada bajo el peso de tu cruz a humillarte para conseguirles un pedazo de pan. O yo me inclino ante ti. Cuán noble, santa y grande eres a mis ojos. Aguarda y ruega. La felicidad aún no es de este mundo. A los pobres y oprimidos que confían en Dios, en Él, a los pobres y oprimidos que confían en Él, Dios les concede el reino de los cielos. Entonces yo creo que es tan bonito cuando está en el Evangelio según el Espiritismo, ¿no? Es el Evangelio, sí, ¿verdad? Ese párrafo. Sí, y por ser aquí, perdón, pero aquí yo creo que me pasé la parte de la presentación, pero vale también esta parte. El Padre creó el servicio y la cooperación como leyes que nadie puede traicionar sin perjuicio propio. Yo creo que está aquí, que voy a ponerlo para adelante, cuando Él dice, que Él dice aquí, ¿no? Que se sirve también. Fuera de la caridad no hay salvación, dice. Hijos míos, en la máxima fuera de la caridad no hay salvación, se hallan contenidos los designios de los hombres de la tierra y en el cielo. En la tierra, porque el amparo de esas banderas ellos vivirán en paz. En el cielo, porque los que la hayan practicado encontrarán gracia ante el Señor.
Esa divisa es la antorcha celestial, la columna luminosa que guía al hombre en el desierto de la vida para conducirlo a la tierra prometida. Brilla en el cielo como una aureola de santidad en la frente de los elegidos, y en la tierra está grabada en el corazón de aquellos a quienes Jesús dirá: pasad a la derecha, benditos de mi Padre. Los reconoceréis por el aroma de la caridad que esparcen alrededor suyo. Está en Fuera de la Caridad, capítulo 15, en el Evangelio según el Espiritismo. Y ahora voy a volver, porque esta era la diapositiva. Aquí está, ¿no? Entonces, el Padre crió el servicio y la cooperación como ley es que nadie puede traicionar sin perjuicio propio. Entonces, realmente nosotros tenemos que ayudarnos unos a los otros, ¿no? Y es una ley, es el servicio y la cooperación. ¿Podemos seguir? No sé quién va a hacer la lectura, Noemí o Víctor. Creo que le toca a Víctor y luego Noemí. No, ok, de acuerdo, entonces yo leo. Ya. La interpelada respondió vacilante. 304. Es muy lamentable, aclaró Clarencio sonriendo, pues se hospeda aquí desde hace más de 6 años. Apenas dio a la colonia hasta hoy 304 horas de trabajo, pues tan pronto como se restableció de las luchas sufridas en la región inferior, le ofrecí loable actividad en el grupo de vigilancia del Ministerio de Comunicaciones. Pero aquello era un servicio intolerable, respondió la interlocutora. Era una lucha incesante contra entidades malignas y resultó natural que no me adaptase. Puedes seguir, Víctor, por favor. Imperturbable, Clarencio continuó. La situé después entre los hermanos de soporte en tareas regeneradoras. Peor, exclamó la señora. Aquellos departamentos andan repletos de personas inmundas, palabrotas, indecencias, miserias. Reconociendo sus dificultades, esclareció el ministro, la envié a cooperar en la enfermería de los perturbados. Pero ¿quién podría tolerarlos sino los santos?, inquirió la solicitante rebelde. Hice lo posible, pero aquella multitud de almas desviadas desaniman a cualquiera. No terminaron ahí mis esfuerzos, contestó el benefactor sin perturbarse. La coloqué en los gabinetes de investigaciones y pesquisas del Ministerio de Esclarecimiento, y tal vez enfadada por mis disposiciones, la hermana se acogió deliberadamente a los campos de reposo. También era imposible continuar allí, dijo la señora. Solo encontré experiencias exhaustivas, fluidos extraños y jefes crueles. Tome nota, amiga mía, aclaró el consagrado y seguro orientador. El trabajo y la humildad son los dos márgenes del camino para el auxilio. Para ayudar a alguien necesitamos hermanos que se hagan cooperadores, amigos, protectores y servidores. Antes de aparar a los que amamos, es indispensable establecer corrientes de simpatía. Sin la cooperación es imposible atender con eficiencia. Dios mío, esta señora estuvo en, creo, prácticamente todos los ministerios y Clarencio de alguna forma trató de ayudarla de una forma muy grande, ¿no? Está Noemí ahí. Es como que sea en cuántas partes la señora estuvo tratando. Que sea, primero le dice el bonus 304, bonus hora, ¿no? Trabajó 304 en 6 años, 304 horas, ¿no? Y ahí él estuvo en el Ministerio de las Comunicaciones, estuvo en la enfermería las tareas generadores, en la enfermería de los perturbados, en el gabinete de investigaciones y pesquisas, ¿no?, de estudios del Ministerio de Esclarecimientos. Que sea, ella estuvo en muchos locales para trabajar y nada no estuvo a gusto a nada, ¿no? Entonces muchas veces nosotros también somos llamados a trabajar, a cooperar y nada nos sirve, ¿no? Entonces en el centro espírita muchas veces nosotros vemos eso.
Las personas van saltando de uno y otro trabajo y nunca parece que están conformes a lo que se les está pidiendo que haga. Y el trabajo empieza siempre del chico, ¿no? Que sea si Jesús y Dios nos va a dar de alguna forma, claro, si Dios nos va a dar, nos da desde el pequeño para el grande, ¿no? A veces nosotros queremos grandes tareas, pero tenemos que empezar pequeño. Y quiero que eso la señora no lo ha entendido. Y cuando nosotros empezamos a cooperar, nosotros también hacemos un círculo de amistad y que estas personas también van a poder cooperar, incluso con los hijos, ¿no? Y vemos de alguna forma mucho esto dentro del propio nuestro hogar, cómo se manejan también de alguna forma las relaciones. Cuando André Luis, vamos a volver un poquito atrás, recordamos que Clarencio le cuenta, ¿no? O Ulises le cuenta, no me acuerdo bien, que le cuenta a André Luis que su mamá, que ya está en otras esferas superiores, le pidió a Clarencio que fuera a rescatarlo, ¿no? Que se fue impedido realmente de la mamá de André Luis, y ahí Clarencio durante mucho tiempo estuvo ahí cuidándolo o esperando que él realmente saliera de esta parte, cambiando su psicosfera y sacando también todos los fluidos negativos y las formas de pensamientos para que pudiera de alguna forma ser rescatado. Y ahí nos recordamos de todo lo que rezó André Luis hacia el Padre y recordamos que él realmente tenía una vida muy materializada, entonces él no creía en nada, iba a veces a la iglesia, pero en el fondo nunca puso, y vemos en el principio de este capítulo 13, en el gabinete del ministro, que él cuenta, ¿no? Que sea cuánto tiempo él perdió cuando estaba encarnado. Entonces, cuando muchos espíritus, cuando llegan hacia el otro lado, se dan cuenta de que cuánto podrían tener hecho, ¿no? Y no lo hicieron. Que se tuvieron la oportunidad de trabajar por la seara del Maestro Jesús y no se ha hecho. Entonces, yo creo que es algo que muy importante, ¿no? Entonces, cuando dice el trabajo y la humildad son los dos márgenes del camino para el auxilio, para ayudar a alguien necesitamos hermanos que se hagan cooperadores, amigos, protectores y servidores. Y en el libro de los espíritus, afecto de los espíritus hacia determinadas personas, se dice, Kardec pregunta, ¿los espíritus profesan un afecto preferencial hacia determinadas personas? Los espíritus buenos simpatizan con los hombres de bien o con los que son susceptibles de mejorar. Los espíritus inferiores con los hombres viciosos o con los que puedan llegar a hacerlo. De ahí su apego, efecto de la semejanza de las sensaciones. Entonces, muchas veces también que nosotros vemos que por falta de conocimiento, las personas, uno está trabajando en el centro espírita y ya te creen que eres prácticamente un santo, ¿no? Ah, Roxana trabaja mucho, debe ser prácticamente una santa. Y no es así. En realidad uno está ahí para mejorarse y como está muy bien colocado por Kardec y por los espíritus de luz que dicen, el buen espíritu se nota, el buen espíritu se nota sobre el cambio que has hecho en tu vida. Esos son los buenos espíritus. De a dónde saliste y para dónde estás caminando. Ahí uno ve quién es el buen espíritu, no el espíritu que está todos los días en el centro espírita, trabajando horas y horas y horas, y al final él no cambia como persona, ¿no? Que sea, él está ahí ayudando de una forma muchas veces cubriendo su ego, ¿no? A decir, ¿sabes qué? Como soy bueno, estoy todo el día en el centro espírita, pero él no está cambiando su forma de ser o no está tratando de realmente mejorar. Entonces, es importante, ¿no? Que tengamos en nuestro cambio y en nuestro ayudar a los otros de forma desinteresada. Nosotros también recibimos la ayuda de los espíritus para que también nos puedan ayudar. Por favor, los micrófonos siempre están abiertos para quien quiera hacer cualquier tipo de, hacer una opinión o todo lo demás. David. Quiero comentar, Roxy. 304 horas, bonus hora, son más o menos 13 días. O sea, 304 entre 24 horas
de un día terrestre, serían más o menos 13 días de trabajo efectivo. Entonces es interesante que sin afán de criticar a la señora prácticamente no había hecho nada. Desde que llegó, desde los años que ha estado viviendo en la colonia, es una persona que no cabe en ningún lado, ningún servicio le queda, todo lo ve como rechazo. Y algo que comentabas que quisiera yo enfatizar, el servicio es una oportunidad para nosotros ir puliendo, ir limando nuestros defectos. Es a través de la cooperación con las demás personas, con nuestros semejantes, como podemos purificar el diamante en bruto que somos. Es decir, es a través del contacto fraterno y no es como lo comentabas muy acertadamente. No es servir por servir, no es estar en un centro espírita o en la iglesia o en un centro de asistencia por hacerlo. O sea, no es la actividad en sí, es el hecho de involucrarse en el sentimiento fraterno, en la empatía que uno puede desarrollar con la otra persona, porque como dice el maestro, trata al otro como quiera ser tratado, y si tú haces un servicio al más pequeño de mis hermanos, me lo estás haciendo a mí. Es difícil recordarlo, pero el maestro lo decía. O sea, cualquier persona que podamos apoyar, que tengamos la oportunidad de servir, estamos ayudando directamente al maestro. Entonces es algo muy importante ver esto, ¿no? Tomarlo muy en cuenta. Nada más. Sí, Sí, muy bien, gracias. David. Por favor, Víctor. ¿Leo? Si quieres comentarlo, por favor, adelante. No, creo que lo que dijo David es bastante claro. Sí. O sea, es no solamente el estar en un centro espírita o en alguna agrupación, sino es también la reforma interior. Creo que es la expresión que utiliza Allan Kardec, me parece, ¿no? Reforma interior. Sí, reforma íntima, ¿no? Que se habla mucho de la reforma íntima de los espíritas. Exacto. Eso es lo que realmente nos hace evolucionar. Y no estar en un lugar que pues quizá fuera de ahí a la mera no estamos suficientemente transformados, no mejoramos en otras áreas de nuestra vida. Entonces tenemos que hacer todos los ámbitos en donde estemos, ¿no? Eso era. Sí, perfecto. Noemí, ¿quieres seguir leyendo aquí? Creo que Noemí no está en la reunión. Es que como que se le desconecta, ¿verdad? Sí, como que su internet está inestable. Sugiero que Víctor lea y ahorita en la siguiente, si ya Noemí puede, pues que lea, ¿no? Ya, por favor. Sí. Ok. Después de una breve pausa, continuó. ¿Qué hará pues en la tierra si todavía no aprendió a soportar cosa alguna? No dudo de su dedicación a los hijos queridos, pero hay que reconocer que comparecería por allá como madre paralítica, incapaz de prestar socorro justo. Para que cualquiera de nosotros alcance la alegría de auxiliar a los amados, se hace necesaria la interferencia de quienes hayamos ayudado antes. Los que no cooperan no reciben cooperación. Esto es ley eterna. Si usted, hermana, no acumuló nada de sí para dar, es justo que procure contribuciones amorosas de otros. Pero ¿cómo recibir la colaboración imprescindible si todavía no sembró ni siquiera simple simpatía? Vuelva a los campos de reposo donde se abrigó últimamente y reflexione. Después examinaremos el asunto con la debida atención. Enjugando copiosas lágrimas, se sentó inquieta aquella madre. Es interesante, ¿no? Porque se le dice, vuelva al reposo, ve lo que es que sea, ni la simpatía de las personas. Imagínese uno llegando a un trabajo que se queda una semana. Ah, no quiero este trabajo. Va a otro trabajo una semana. Ya, y de repente pasó por 5, 6, 7 trabajos. Y al final no hizo ninguna amistad, no se quedó, y exactamente lo que hizo la señora, ¿no? Que sea, no tienen la simpatía de alguien para que realmente no llegue aquí. Entonces, ya leemos esta, los que no cooperan no reciben cooperación, eso es la ley eterna, ¿no? La caridad no hay salvación.
Si usted, hermano, no acumuló nada de sí para dar, es justo que procure contribuciones amorosas de otros. Y también el ayúdate y el cielo te ayudará. Desde el punto de vista terrenal, la máxima buscad y hallaréis es semejante a este otro. Ayúdate y el cielo te ayudará. Es el principio de la ley del trabajo y por siguiente de la ley del progreso, porque el progreso es hijo del trabajo. Se cortó. Entonces, ¿se cortó? Ya. Un poquito. Ayúdate y el cielo te ayuda. ¿Sí? Entonces, es importante ahí en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 25, buscad y hallaréis, en el elemento ayúdate y el cielo te ayudará, que dice, desde el punto de vista terrenal, la máxima, buscad y hallaréis es semejante a esta otra. Ayúdate y el cielo te ayudará. Es el principio de la ley del trabajo y por consiguiente de la ley del progreso, porque el progreso es hijo del trabajo y porque el trabajo pone en acción las fuerzas de la inteligencia. Entonces, esta señora realmente no ha hecho nada, no ha logrado, y por más que el señor Clarecio la trata de ayudar, ella no avanza. Entonces, ahora yo creo que ella se va a dar cuenta que para que sus hijos sean de alguna forma ayudados, ella va a tener que primero ayudarse, ¿no? Ella va a tener que ayudar y alcanzar simpatía y de alguna forma realmente poner la mano en el arado y realmente seguir. Y es algo que realmente no pasa, ¿no? David, por favor, la lectura. Sí, el campesino que cultiva la tierra gana la gratitud de los que saborean los frutos. El operario que atiende a jefes exigentes, ejecutando sus determinaciones, representa el sostén del hogar en que el Señor lo colocó. El servidor que obedece construyendo, conquista a sus superiores, compañeros y demás interesados en el servicio. Ningún administrador podrá ser útil a los que ama si no sabe servir y obedecer noblemente. Hiérase el corazón o experiméntese dificultades, que sepa cada cual que todo servicio útil pertenece al dador universal. Entonces, cuando dice aquí, ningún administrador podrá ser útil a los que ama si no sabe servir y obedecer noblemente. Y vamos aquí, nos recuerda el deber, que está en el capítulo 17, sed perfecto del Evangelio según el Espiritismo, el deber. Es bien largo, pero puse el primer párrafo, dice así. El deber es la obligación moral del hombre, en primer lugar para consigo mismo y a continuación para con los otros. El deber es la ley de la vida. Se encuentra en los más ínfimos detalles, así como en los actos más elevados. Me propongo hablar aquí exclusivamente del deber moral y no del deber que imponen las creencias. Entonces, en primer lugar, para consigo mismo, la señora eso es lo que tiene que hacer y a continuación para con los otros. Entonces, yo creo que terminamos de esta forma y vamos aquí a terminar cuando Jesús dice, Roxy, ¿no? Roxana, si me permites, sí, no sé favor. si sea posible revisar un poco el texto de la caridad. Fuera de la caridad no hay salvación, porque me parece que se tocó ligeramente y creo que pudiéramos, no sé si releerlo, si es que ya lo leímos. Sí. Podemos, ese texto es muy alto. Sí, por favor. Bueno, ¿Quieres leerlo? Sí, ¿Puedes con todo leerlo? gusto. Ya. Sí, fuera de la caridad no hay salvación. Hijos míos, en la máxima fuera de la caridad no hay salvación, se hallan contenidos los destinos de los hombres en la tierra y en el cielo. En la tierra, porque al amparo de esa bandera ellos vivirán en paz. En el cielo, porque los que la hayan practicado encontrarán gracia ante el Señor. Esa divisa es la antorcha celestial, la columna luminosa que guía al hombre en el desierto de la vida para conducirlo a la tierra prometida. Brilla en el cielo como una aureola de santidad en la frente de los elegidos. Y en la tierra está grabada en el corazón de aquellos a quienes Jesús dirá: pasad a la derecha, benditos de mi Padre, los que reconoceréis por el aroma de la caridad que esparcen alrededor suyo. Creo que es un texto que resume perfectamente, digamos, mucho de la instrucción del día de hoy, y que vale la pena quizás dejarlo como tarea para meditar, para reflexionar y para asimilarlo, porque tiene una gran verdad, una gran enseñanza. Gracias, Roxy.
Sí, Gracias, David. sí, exactamente eso, ¿no? La caridad, que sea, la señora quiere salvar a los hijos, pero no ha hecho la caridad. Yo creo que es exactamente eso. Creo que es un bonito texto, ¿no? Y cuando dice aquí también, cuando terminamos aquí con Jesús, cuando dice, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Jesús dijo esto. Y exactamente eso es lo que pasa, ¿no? Si nos comprometemos a ayudar, a hacer la caridad y miramos hacia atrás lo que estamos perdiendo, realmente no vamos a avanzar. Y es exactamente eso lo que tenemos que hacer y muchas veces no los hacemos, ¿no? Entonces esta señora tomaba el arado y miraba hacia atrás, y siempre de alguna forma poniendo problema en las cosas, ¿no? Que sea, los espíritus eran inmundos, los fluidos eran malos, los jefes no eran buenas personas, ¿no? Que sea, recordando lo que está en el mundo espiritual, que sea uno cuando se muere, uno no cambia, ¿no? Que sea uno no cambia y dice, ya estamos como ángel, morimos, la persona era un ángel, era muy buena, no. La persona sigue la misma persona, entonces vamos a encontrar también los mismos problemas que tenemos aquí en la tierra. Entonces, por eso que es importante que podamos solucionar los problemas que tenemos en la tierra para que de alguna forma lleguemos a lugares mejores, ¿no? Con personas mucho más caridosas o espíritus mucho más caridosos, que sean buenos y tener ahí también la protección divina de muchos, ¿no? Que nos velan, que nos ven, que nos protegen, muchas veces sin saber. Entonces es bueno que realmente hagamos esto, ¿no? Que tomemos el arado y que sigamos hasta para llegar y conquistar el reino de Dios. Bueno, hemos terminado. No sé si quieren ahí, David, Víctor, unas palabras. Noemí yo creo que no ha regresado, no ha vuelto. Dice que no, ¿verdad? Ella no se volvió a conectar. Ahí está Noemí, está como congelada. Sí. Pero bueno, aquí estamos nosotros. Seguimos. Ya. Bueno, ¿quieren comentar algo o ya finalizamos? Víctor, yo me permitiría preguntarte, Víctor, un poco Dime. acerca del concepto de caridad, porque en general lo entendemos como dar monedas, como dar limosna. Y caridad creo que tiene un concepto más amplio en la doctrina de Kardec, ¿no? Y quizás Roxana o Víctor pudiera quizás ampliar un poquito esa parte, ¿no? Si es que hay tiempo. Sí, El concepto bueno, de caridad. así brevemente, pero claro que sí, atendiendo a lo que tú me preguntas y por lo que he tenido oportunidad de leer y de conocer a través de la obra de Francisco Cándido Javier, principalmente de los mensajes del instructor Emanuel, que la caridad es aquello no solamente que se da físicamente, sino también en cuanto a las actitudes que tenemos ante los demás, la tolerancia, la paciencia, la caridad en las palabras, en las expresiones, ¿cómo se llama? En el servicio prestado sin esperar una remuneración. En fin, abarca muchas cosas la caridad, que no solamente es el dar, digamos, materialmente algo. No sé si es más Gracias. o menos lo que Sí, querías. gracias. Sí, la caridad muchas veces nosotros no la sentimos de esa forma, pero la caridad también es una palabra. A veces es escuchar a una persona que tiene un problema, es ayudar a una persona en la calle que pregunta algo y hacerlo de buena voluntad. Decir, no, sabes que estoy apurado, no puedo responderle ahora, pero eso es una caridad, ¿no? O sea, a veces una persona está afligida, está lastimada y uno no lo ve así. Y muchas veces uno puede de alguna forma interrumpir un proceso de depresión y hasta la persona se puede quitar la vida. Y muchas veces si nosotros le damos la atención debida, una palabra de incentivo, una palabra que la persona realmente se puede reerguer, decirle, no, esto va a pasar, como decía muy bien Chico Xavier, y que María de Nazaret le dijo, ¿no? Todo pasa en la vida.
Entonces, muchas veces uno está en un problema y a veces el decirle a la persona, todo pasa en la vida, supórtalo, únete, que sea darle una atención especial. Y nosotros muchas veces hablamos que es importante. A veces reclamamos en el WhatsApp que vienen estos diapositivas o imágenes de buenos días y todo lo demás, ¿no? Con estas palabras siempre de cosas buenas, positivas, pero muchas veces es algo que uno le molesta, pero a veces a alguna persona le hace un efecto positivo en aquel día y la mensaje le llega. Entonces muchas veces nos llegan mensajes que nosotros no tomamos en cuenta, pero sí son importantes para nosotros. Entonces uno siempre tiene que estar atento. Ser espírita, ser cristiano, no es dentro de la casa espírita, no es dentro de la iglesia católica, no es dentro del templo evangélico. Nosotros somos cristianos en todas las partes. No es solo, porque yo estoy en el trabajo y en el trabajo no es posible ser un buen espírita, porque no me van a entender. Sí, uno puede ser bueno, uno puede darle la mano a un compañero, uno puede de alguna forma darle una buena palabra, y creo que la caridad es mucho más, como dijo muy bien David, como dijo muy bien Víctor, que no es solo la limosna. La limosna es la cosa más fácil que uno puede hacer. Todos lo pueden hacer. Ya me están sobrando unas moneditas, ¿no? Y los tiro. Pero lo que uno saca de uno, el tiempo. Vimos que uno está apurado y me viene la historia de Chico Xavier, que un día le estaba atrasado, ¿no? Ya estaba atrasado como 10 minutos. Está en el libro de Neio Lucio, Casos de Chico Xavier. Y estaba súper apurado y una señora trató de hablar con él. Y él, apurado, Emmanuel le dice, vuelve. Le dice, vuelve. No, pero yo estoy atrasado. Vuelve a hablar con la señora. Y la señora, y él ya va, tipo, ok, va a hablar con la señora. Y la señora le dice, no, quería agradecerte porque me diste unas hierbas y me pasó lo que tenía. Gracias y todo lo demás. Y él, y ahí él vuelve, va apurado, y Mano le dice, mira para atrás. Y cuando mira para atrás, la señora le estaba tirando fluidos salutares de amor hacia él, que lo estaba ayudando con estas energías del amor. Entonces, ¿cuántas veces uno se niega a darle una palabra a una persona, se niega a parar, a escucharla de una forma impaciente, pero en realidad la persona después se va a calmar y realmente te va a responder de una forma muy bonita, ¿no? Lanzándote fluidos salutares, amorosos, que te van realmente a ayudar. Y hay N historias de Chico Xavier, o cuando una parte le estaba muy mal, siendo atacado por fuerzas negativas muy, muy terribles, y él no estaba muy mal, no podía, casi desmayándose, caminando, y el hermano le decía, no, sigue, chico, sigue. La ayuda está a la vuelta de la manzana, y de repente se encuentra con una señora muy grande, muy gorda, y que lo abraza, y todo lo que él sentía, estaba sintiendo de mal porque estaba recibiendo un ataque de las fuerzas malignas, se desarma, ¿no? Y él recibe ese abrazo de esa señora contenta que lo abraza, y ese era su remedio. Entonces muchas veces nuestro remedio es simplemente un abrazo, ¿no? Un abrazo, un cariño. Una sonrisa. Una sonrisa, una palabra. Entonces, exactamente, uno puede realmente cambiar la vida de una persona. Pero bueno, le vamos a pedir entonces a Víctor que nos pueda hacer la oración final para que podamos cerrar nuestro estudio de hoy, que parece que nos fue bastante bien, ¿no? Roxy, nada más deja tu imagen, por favor, Roxy, si puedes poner tu imagen, si te parece, porque no está en la parte negra. No. No se ve. ¿Ahora se ve? Sí, sí. Ya se ve. La que no se ve nada más es la de Noemí. Sí. Sí, a ver si se incorpora. Bien. Le mandamos nuestras vibraciones desde acá. Bien, pues Señor, te doy gracias por esta reunión que hemos tenido, por la inspiración que nos ha llegado de los buenos espíritus, por la disposición de mis compañeros, de mi compañera, mis compañeras, por haberme esperado. Te doy gracias, Señor, por la tolerancia que han tenido conmigo.
y que estos pensamientos y que estas palabras que se han dicho aquí en este espacio lleguen a las almas que lo necesitan en el más allá también, y a todos aquellos que entren a este canal para que conozcan más de la doctrina espírita, que nos ha llevado tanto consuelo y tanto esclarecimiento en nuestras vidas a nosotros. Señor, danos fuerzas para que podamos cada vez ser mayores portavoces de esta enseñanza en el bien. Así sea. Así Gracias sea. a Dios. Gracias a Dios. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Ojalá puedan seguirnos en nuestro canal, compartir con los amigos, a las personas que realmente necesitan, y ojalá podamos vernos en la próxima semana. Que así sea. Que así sea. Gracias. Hasta Dios. Hasta luego, David. Adiós, Roxana. Hasta luego, Víctor. Hasta luego, Roxana, Noemí.